Saludamos a esta hora a Surani Arboleda Arias, ella es concejala del municipio de Caucasia. Concejala, querido que esté con nosotros aquí en Clickcracia, el poder de la información, un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Bienvenida. Muy buenos días, Roger, qué alegría poder estar aquí conectado con todos ustedes. Un saludo muy especial desde Caucasia, la capital del Bajo Cauca. Muchas gracias por estar usted con nosotros, concejala, por el partido político En Marcha, que fue precisamente el partido que la acompañó, que la avaló en su aspiración a la alcaldía de este municipio, el Bajo Cauca antioqueño. Y bueno, precisamente quedó con una muy buena votación, ¿cierto? La segunda. Por eso está usted ahí ocupando esa curul en el Consejo de Caucasia. Sí, yo ocupé la segunda votación en mi aspiración a la alcaldía, saqué 10.754 votos y esto me dio la curul de oposición, entonces hoy soy esa curul en el Consejo Municipal de este bello municipio. ¿Cuántos concejales tiene Caucasia, Surani? Somos 15 concejales. ¿Cuántos concejales están en la coalición de gobierno y cuántos la acompañan a usted en la oposición? Son 8 concejales de la coalición de gobierno y somos 2 de oposición. Ah, y los otros independientes. Sí, los Que me otros que imagino quedan son independientes. que los independientes tienden más a actuar hacia la coalición, a apoyar el gobierno, ¿cierto? Los otros tienden más a estar en la coalición y el otro de oposiciones muchas veces tiende a estar también más en la coalición. Realmente la única oposición al gobierno municipal soy yo, pero esa oposición no es querer entorpecer los procesos, sino hacer de verdad un control político, porque se confunde mucho cuál es el papel de la oposición. La oposición no es entorpecer el proceso de una administración, sino hacer ese control político e informar a la comunidad que las cosas se hagan bien. Eso es lo que quiere realmente una oposición sana. Lo que pasa es que muchas veces al gobierno no le gusta que le digan que las cosas no se están haciendo bien. Y ahí es cuando empiezan los Ay, problemas y bueno, me encanta. y se distorsiona el discurso. Sí, señora. Pero me encanta, Surani Arboleda Arias, que usted diga eso, porque nosotros hay que hablar en primera persona cuando se trata de ser consecuente con el discurso. Aquí desde este medio de comunicación estamos permanentemente invitando a nuestros políticos a que actúen coherentemente, a que actúen responsablemente, a que actúen pensando en el interés general y no en su propio interés partidista, político. Y cuando decimos el interés general, el interés en este caso de los habitantes de Caucasia, o sea, el hecho de que Surani Arboleda sea de oposición no le da para estar metiendo de palo a la rueda permanentemente a la administración, si la administración está haciendo cosas buenas por la comunidad. Pero claro, mucho turiferario, o sea, muchos de esos que riegan incienso, que pasa permanentemente en los consejos municipales y los consejos distritales, mucho incienso al gobernante, lo que hacen es que lo enceguecen y no dejan ver qué es lo que pasa en su comunidad, por tanto se equivoca. Entonces ahí es cuando la oposición responsable, coherente, que maneje ese principio del interés general, le pellizca y le dice, oiga, alcalde, se está equivocando. Le da rabia, sí, pero que lo agradezca, porque mucho turiferario le hace perder el norte a los alcaldes. Entonces, me parece muy bueno eso con la precisión de no es simplemente por oponerse por oponerse. Antes de que hablemos del tema específico que tiene que ver con violencia política contra las mujeres, yo le pregunto, ¿cómo está la situación de violencia juvenil allá en Caucasia, Surani? Ay, Roger, esta situación la verdad es lamentable. Cada semana están asesinando un joven. Precisamente ayer yo estaba acompañando a una madre a enterrar a su hijo. Por Dios, yo creo que esto es consecuencia de la falta
de oportunidades y la cooptación de estos grupos armados ilegales que están tomando estos muchachos para el tema del microtráfico. Y algo tiene que pasar en medio de ese negocio oscuro que da por resultado el asesinato de estos jóvenes que tienen toda una vida por delante, pero que se inmergen en medio de estos negocios clandestinos, estos negocios que le roban la vida a ellos y a todos los menores de edad de nuestro municipio, sea porque se vuelven expendedores y sea porque se vuelven consumidores, Roger. La verdad es preocupante que cada semana estén asesinando a un menor de edad, que un menor de edad aparezca tirado en cualquier parte del municipio de Caucasia o que un menor de edad esté jugando, como lo llama uno, maquinita y llegue un sicario y le dispare, Roger. Por Dios, y esos son las bandas criminales al servicio del microtráfico en nuestro municipio. ¿Y sabe qué es lo más triste, Roger? Que no escuche un pronunciamiento de la administración municipal. La única, Roger, que se atreve a hablar de esos temas acá en este municipio, acá en esta curul, Roger, hoy estamos hablando desde mi curul en el Consejo Municipal, es Urani Arboleda, que se atreve a hablar de frente a estas bandas criminales. Precisamente yo hoy, en mi curul, vengo a proponerle a las bandas criminales un cese de violencia con los jóvenes, que paren ya de usar a los jóvenes, que los dejen de usar como marionetas para que sean expendedores de este duro flagelo que es la droga, el microtráfico, Roger. Es que cuando un joven vende, se va a acostumbrar al dinero fácil. También aparte de vender, estos jóvenes se vuelven consumidores, se vuelven, eh, esta droga se vuelve necesaria, sea porque la empiezan a consumir o sea porque la empiezan a vender, empiezan a ver el dinero fácil. Entonces, Roger, la verdad esto es muy preocupante y yo hoy vengo aquí a esta curul y lo voy a hacer en la parte de la sesión donde, que es en varios, donde podemos hablar de diferentes temas, a proponerle un cese Claro. de Y utilización e instrumentalización a la juventud en el tema del microtráfico. esa es la palabra, instrumentalización. Pero usted dice la única de 18, quedó tan lamentable. Bueno, y la administración tiene que adoptar una posición firme al respecto. ¿Cuál ha sido la respuesta a esa insistencia suya? Su política de seguridad, Roger, ha fallado, la verdad. Aquí roban, aquí se meten a las viviendas y hacen robos grandes, aquí se meten a los bancos y roban, aquí asesinan a los jóvenes, a los empresarios, Roger. Esto aquí es Caucasia, la verdad. Hoy la violencia y la inseguridad ha incrementado, la percepción de inseguridad en este municipio ha incrementado. Y yo me pregunto, así que empresarios van a venir, Roger, a invertir en nuestro municipio. Concejala, buenos días. Un placer tenerla con nosotros a esta hora. Germán, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, concejala, yo la oigo a usted hablando de una manera muy enérgica sobre la situación que viven en el municipio de Caucasia y hemos sabido, sin ánimo de estigmatizar al municipio, pero sabemos la presencia de grupos armados allí. Hemos visto también cómo es difícil ejercer el periodismo en ese municipio. Sabemos la historia que tiene también en ese tema, en ese aspecto, el municipio de Caucasia. ¿Usted tiene, digamos que no siente algún tipo de temor de ser como tan fuerte, tan directa en sus llamados, en sus apreciaciones? No teme por su vida, porque es que yo siempre le he escuchado a usted hablando muy fuerte, no solo hoy, sino todo el tiempo, sobre esas situaciones, sobre la presencia de estos expendedores, de grupos armados. Su seguridad, ¿cómo está en este momento allí en el municipio de Caucasia? Mi seguridad, qué bueno que preguntas y gracias por preguntar cómo estoy yo, porque nadie pregunta, bueno, ¿y Surani cómo está? Surani hoy es una mujer amenazada por las bandas criminales, a mí me han desplazado, me han dado
horas para dejar el municipio en múltiples ocasiones. A mí me han dejado panfletos debajo de mi puerta, me han dejado balas de fusil, me han pintado con grafitis alusivos, con mensajes alusivos a las bandas criminales afuera de mi casa. Yo tengo un paredón grande que queda afuera de mi casa, y así como aparecen en esos municipios alejados de nuestro municipio mensajes de los diferentes grupos, a mí me ha pasado y me han dejado grafitis luego de mis pronunciamientos, me han llamado a amenazarme. Yo hoy cuento con un esquema de la Nacional de Protección, sí lo tengo, pero es un esquema débil. eh, yo estoy amenazada, pero alguien tiene que hablar, alguien tiene que tomar la vocería y alguien tiene que ponerle el pecho al municipio. Alguien tiene que hablar por la gente, y si yo, la verdad, tuviese que morir por mi municipio, yo lo hago, porque yo amo profundamente a Caucasia. Yo le debo todo lo que soy a esta tierra. Yo soy Surani Arboleda Arias, abogada, especialista, madre, profesional, concejala, gracias a este municipio. Sin este municipio, yo no sería la mujer que soy hoy. Tan agradecida usted con su municipio, no obstante los riesgos. Y la gente es agradecida con usted, Surani. La gente la respalda. Sí. La gente, claro, la gente me quiere mucho, uno sale y uno siente el cariño de la gente es muy linda. Caucasia está compuesto por gente alegre, linda, bella. Caucasia es una tierra de gente acogedora, de gente humilde, trabajadora. Los caucasianos somos buenos. Aquí los malos son unos pocos que ni siquiera son de esta tierra. Muy valiente, Surani, y no solamente se enfrenta desde el punto de vista de los riesgos, de los cuales ya los acaba de hablar, de los riesgos reales, físicos, a amenazas de grupos armados, sino que también le toca enfrentarse para, ¿cómo se dice el dicho nuestro? Ha caído caerle. Le toca enfrentarse a la violencia política, que es uno de los lamentables temas que todavía nos hemos podido erradicar de nuestros consejos, de nuestras asambleas, de nuestro congreso, de nuestra actividad política, Surani. Violencia política. Usted también víctima de violencia política en el Consejo, Surani Arboleda. Ay, ¿cómo le parece? Aparte de que soy violentada por los grupos armados ilegales, vengo aquí a ejercer mi derecho de ejercer libremente la política, y vengo y también soy violentada en mi curul. ¿Y cómo? A ver, cuéntenos al respecto. ¿Cuántas mujeres, Bueno, perdón, cuántas mujeres hay entre los 18 concejales y concejalas? ¿Cuántas mujeres? somos 4 mujeres, 4 mujeres. 2 de la coalición, una independiente y yo, que soy la única oposición. Muy bien. ¿Y hay violencia contra las 4 mujeres o No, solamente contra no, 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 usted no, por ser no, la mujer mayor? contra mí por ser la oposición, Roger. eh, yo le aseguro que donde la oposición fuese un hombre, no sería tan cruda como lo es. ¿Y cómo es esa agresión y esa violencia, Surani Arboleda? A ver, Roger, la violencia política no es esa violencia que te va a pegar, no es esa violencia que te va a lanzar una mala palabra. La violencia política es esa que transgrede las normas o sí, las normas, las reglas de juego que hay. Y es que existe reglamentos. Empecemos por lo esencial, que son los reglamentos del Consejo, donde hay derecho a réplicas. Entonces empiezan a no darte el derecho a réplica. Cada vez que un concejal menciona tu nombre, tú tienes el derecho a réplica, alzas la mano, de manera inmediata te tienen que dar el uso de la palabra. ¿Quién lo tiene que hacer? El presidente. Empiezan a obviarlo, no te lo da. Segundo, alzas la mano, no te ven. Tan raro, no te ven.
Cuando te van a dar el derecho a réplica, te dicen, no, yo a usted no le va a dar el derecho a réplica, que porque esto no se va a volver un ring de boxeo, le digo yo, y entonces usted se va a inventar las reglas de la nada. Precisamente ayer estábamos en una sesión del consejo y el presidente me vio. No les gusta que les diga que no están haciendo las cosas bien, Roger, no están publicando las actas del consejo. Usted sabe que la publicidad no es por si acaso, la publicidad está arreglada en una ley. Todas las actas del consejo tienen que ser públicas en la Gaceta del Consejo. Es como todas las leyes del Consejo, que hay que hacer, del Congreso, que hay que hacer, publicarlas en el diario oficial. Los acuerdos municipales hay que publicarlos, no les gustó, se sintieron, cada vez que uno les dice que algo está mal hecho, lo toman personal. Me vio que alcé la mano, no le dio, no le dio la gana, literal, no le da la gana, porque aparte soy oposición a su gobierno, lo vio y sencillo, cerró la sesión del consejo, le dio la palabra a otro compañero y yo dije, ve, ¿será que no me dio? Voy a alzar de todas formas la mano para que me dé la palabra. No me dio el derecho a réplica, porque habían mencionado mi nombre por lo que yo había dicho. No me dio el derecho a réplica y me vio. Alcé la mano para que me diera la palabra. Me vio y aún así no me dio la palabra. Y cerró la sesión del consejo, Roger. Esto es violencia política y aún más en contra de una mujer. Esto ya ha pasado de manera sistemática y esto pasa es porque yo soy la oposición a este gobierno, porque él está cuidando a su gobierno y lo hacen de manera cruda, aún más, porque él es el presidente y lo ejerce de una manera mucho más fuerte porque yo soy mujer, porque tú Se nos ha ido Sudani, qué vaina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí viene, volvió, volvió. Continúe. Yo estoy segura que si eso lo hiciera con un hombre sentado en esta curul, no sería de una manera como lo están haciendo. Concejal, usted menciona también al Congreso de la República y hemos visto en reiteradas ocasiones esa violencia política también contra algunas congresistas durante debates de diferentes propuestas, ya sea de origen gubernamental o ciudadano. Y digamos que si pasan estas cosas en el Congreso, que es tan visible, porque todas esas sesiones se están transmitiendo en el canal institucional, en el canal del Congreso, que todo el mundo lo ve. Entonces, ¿qué esperar en un municipio como Caucasia, donde pues me imagino que la cobertura no tiene la misma, pues no llega a tanta gente como lo que llegaría en el Congreso? Es decir, queda como más oculto. Se necesita que usted venga y lo denuncie aquí para poder que la gente sepa que está pasando eso. Total, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo bueno? Que eso quedó grabado, gracias a Dios, ese pedazo está grabado en la página del consejo. Ojalá no vayan a tumbar la grabación de ese día. Yo ya lo monté ese pedazo en mis historias y luego yo hice un en vivo donde cuento lo que pasé, ese duro momento que pasé en ese momento. Pero es que no es solamente la violencia política en contra de la mujer, es la violación al libre derecho del ejercicio de mis derechos políticos y la violación al derecho de la oposición. Es que es muy importante. Es que yo no sé en Colombia si no tenemos claro que es que hacer oposición es muy importante. Y sobre todo hacer oposición a una mujer es demasiado trascendental, donde las mujeres podamos ejercer la política libremente y hacer oposición. Eso tiene un doble, una doble connotación, Roger y Germán. Esa es la importancia del por qué yo he sentido esa agresión aún mayor y esa es la importancia de lo que está pasando. Así que mujeres se van a animar a ingresar a la política, así que mujeres se van a animar
a hablar cuando las cosas no se están haciendo bien hechas. Así que mujeres se van a animar a hacer oposición, entonces aquí se está violando el estatuto de oposición, la ley de oposición. Es que en Colombia hay una ley de oposición que se está violando. Es que se está violando la ley de oposición, se está violando el derecho fundamental de hacer política libremente. Y se está haciendo violencia de manera directa en contra de una mujer. Oiga, Surani, es que, a ver, pasa en el Consejo de Caucasia, pasa en cualquier consejo municipal de Antioquia y de Colombia, pasa en el Consejo Distrital de Medellín, que hay muchas quejas en contra de los concejales que son mayoría de coalición, incluso por parte de la comunidad cuando van a tratar un tema de control político respecto de alguna necesidad o un problema de la ciudad, y se quejan muchas veces de que el presidente calla a los que están participando, pues porque sencillamente están diciendo o haciendo afirmaciones en contra de la alcaldía. O sea, pasa en todas partes. Le preocupa a uno es, ¿acaso estamos, y usted es abogada, por supuesto que me va a ayudar con esta respuesta, ¿acaso estamos en una dictadura? ¿Acaso estamos en una república banana? Estamos en un estado social y democrático de derecho, en el que los derechos a la participación política son incluso fundamentales. El derecho de la mujer, el derecho a la igualdad, aquí tiene que haber igualdad, Claro. la no discriminación. Entonces me pongo yo a pensar, ¿y quién entonces está rondando a quien en ese momento tiene el poder del micrófono o de dar la palabra, que es el presidente del consejo de cualquiera, estoy hablando de cualquier municipio o distrito, porque asumen el poder como que si fuera el que les otorgó la comunidad mediante voto, como que si fuera un poder dictatorial. Y entonces no hay quien esté rondando a estas personas. Por ejemplo, la Procuraduría, no se puede hacer esa queja ante la Procuraduría, presentar esa queja ante la Procuraduría, Surani Arboleda. No, claro que sí, yo ya estoy con mi grupo de abogados construyendo todas las acciones legales que se tengan que construir, porque yo creo que hay que tomar precedentes no solo en este municipio, sino a nivel departamental y nacional, Roger, porque esto no puede seguir sucediendo y aquí hay que sentar, como te digo yo, precedentes. Ayer estuve en la Defensoría del Pueblo pidiendo toda la asesoría para entablar una acción de tutela por la violación de los derechos fundamentales como la participación en política, por el derecho a la igualdad, el derecho a la no violencia en contra de las mujeres, ¿cierto? Bueno, varias violaciones a varios derechos fundamentales que hizo el señor presidente Laureano Ortega. También estamos construyendo, Roger, una demanda ante la Procuraduría por las violaciones a otros temas jurídicos un poco más graves, que en su momento les daré una entrevista, me lo reservo en este momento. Y también una demanda disciplinaria, porque es que esto acarrea una tutela y a la par una demanda disciplinaria para que tomen las sanciones correspondientes. Me encanta porque no está sola, eso es lo más importante. Entonces, Muchas acaba de hablar gracias. de la Defensoría del Pueblo, acaba de hablar de la Procuraduría General de la República, ahí están. Estoy aquí mirando información al respecto porque esto nos preocupa mucho. Tenemos que hacer lo posible porque estas cosas no ocurran pensando en la democracia. Es muy importante que haya alguien, sea hombre, sea mujer, no importa quién sea, no importa la raza, no importa su tendencia política e ideológica, nuestra democracia necesita del disenso. Entonces, absolutamente necesario el Consejo Nacional Electoral, la jurisdicción contenciosa administrativa, hasta la Fiscalía General de la República puede llegar la que, o Sí, sea, señor. parece, yo creo que sí, hasta la Fiscalía puede llegar.
Sí, señor. Qué maravilla. Entonces, no, pues, digamos que vamos a dejar una última pregunta de Germán porque ya tiene sesión. Allá le están haciendo señitas porque ella muy amablemente, ahí donde está sentada, está en En la la curul. Estoy en mi curul en el consejo, aquí sesionamos a las 7. Yo quiero dejar una acotación muy importante. Aquí somos 15 concejales. Yo no tengo problema con ninguno de mis compañeros. Mis compañeros son amables, son calurosos, todos son muy respetuosos. Aquí el único violentador ha sido el señor presidente. De resto, a cada concejal le tengo un respeto y un cariño porque cada uno de ellos me ha respetado y me ha brindado su afecto. Sí. Germán, En, dígame. en ese sentido iba mi pregunta, Surani. Hablamos de que hay otras mujeres allí en el consejo. ¿Cuál es la actitud de las mujeres cuando usted sufre ese tipo de violencia? ¿Qué le dicen? ¿Hay solidaridad de género? Sí, claro, las otras compañeras se sienten, yo sé que ellas sienten esa solidaridad. Ellas son unas mujeres muy valientes, son unas mujeres muy sensibles. Aquí hay una compañera que es la mamá de todas nosotras, es la señora Socorro Beltrán, una mujer ejemplar, es nuestra concejala por excelencia, una mujer que lleva más de 25 años de trabajo con las madres de este municipio, con las mujeres, con las jóvenes, con los niños. Yo creería que esa señora es una institución, no solo en el consejo, sino en el municipio entero. Maravilla, bueno. Les encanta, bueno, no todo es malo, es que no todo el mundo No, es malo. no, no todo es malo, no todo el mundo es malo. Hay casos específicos. Lo que pasa es que yo no sé qué sucede cuando se le entrega el poder a personas que no están preparadas para recibir. Así es, así es. Es muy lamentable por la ciudadanía. Y el tema no es solamente Surani Arboleda Arias, no es solamente el tema de género, de violencia de género, no, es lo que implica que haya ese tipo de violencias, incluso contra un hombre, ese tipo de ¿Sí? violencias en una institución democrática que está allí debatiendo las necesidades y los problemas de la ciudadanía. Y si al interior hay esa inconsciencia en torno al poder que la misma ciudadanía les ha dado, ¿qué esperanzas? ¿Cómo sale de ese recinto de afuera realmente conciencia y comprensión en torno al bienestar de la gente? Surani Arboleda, qué bueno que haya estado con nosotros, le robamos unos minuticos más, ya empieza su sesión, nos cuenta de lo que nos dijo ahorita, no nos avanzó, pero nos cuenta porque esto nos ayuda a construir cultura política, Surani. Bueno, no, muchas gracias por esta entrevista. Un abrazo caluroso, un saludo especial a todos los televidentes y les estaré contando cómo sigue el proceso jurídico. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, Surani un abrazo Arboleda, fuerte. chao, un abrazote y mucha suerte y que le vaya muy bien a ese consejo, a todos, que les vaya incluso a los que están al otro lado. ¿Y cuál lado, Germán? Al lado derecho, al lado izquierdo, al lado del frente, al lado de atrás, nada. Tenemos un estatuto de oposición, Germán, que no dice, en ninguna parte dice, el estatuto de oposición le da tales o cuales ventajas a un lado en el péndulo político ideológico o al otro. No, simplemente les brinda garantías a quienes están al otro lado, en la derecha o en la izquierda, donde sea, para garantizar que la democracia nuestra se fortalezca desde la oposición, hermano. La oposición es necesaria, Roger, lo decía la concejala al principio del diálogo. Claro que se necesita la oposición para que no se conviertan los gobernantes, como también usted lo mencionaba, en pequeños dictadorzuelos, que hagan lo que quieran, que simplemente abusen del poder. Necesitan quienes esté haciendo ver los errores que cometen y tampoco se puede convertir la oposición en una talanquera, como usted también lo mencionaba, y la misma concejala no es oponerse por oponerse, que lo hemos visto en repetidas ocasiones en diferentes escenarios. O la oposición simplemente se opone por oponerse o
desde los gobiernos irrespetan a la oposición y no les permiten ejercer ese derecho, que es un derecho constitucionalmente derecho que tienen las personas a oponerse, pero oposición responsable, por supuesto, simplemente hacer su trabajo, que uno respete en el trabajo que hace la oposición, pero que la oposición no sea simplemente atravesársela a todo lo que proponga un gobernante, porque tampoco, eso ya es, digamos que desborda las funciones. Así es.